Vamos a reflexionar en este día de retiro, en los puntos de meditación y en el sermón correspondiente, sobre un tema que es muy importante, del cual muchas veces se habla, se menciona, pero no se profundiza, y es el tema de la alegría. Tocaré también en el sermón su contrario, no le daré, digamos, como a veces sí se ve un poco más largamente al tema de la tristeza, lo voy a tocar solo en el sermón, pero quiero en las dos meditaciones al menos desarrollar algunos aspectos muy importantes para nuestra vida, para la pedagogía, ¿no? de la vida espiritual. Nosotros tenemos literalmente, como seres humanos, hambre de alegría con todas las fuerzas de nuestro ser. A veces uno no se percata que es esto lo que está diciendo cuando repite esa afirmación que nos enseña la filosofía y la teología. Por ejemplo, en este texto de Santo Tomás de la Summa contra Gentiles, la felicidad es el último fin del hombre y éste lo desea naturalmente. Lo llama deseo natural. Por tanto, está en la línea de los instintos más profundos del hombre. Es, de hecho, el más profundo. Todos los demás son modos de encauzar este, ya sea como instinto de existencia, de reproducirse, de conocer, de amar, decir felicidad o beatitud, o alegría o gozo, es lo mismo. Por eso, a pesar de que hay tantos que repiten, ¿no? Por supuesto, el hombre desea naturalmente ser feliz y después no lo expresa con esta otra palabra, término tan cotidiano que es alegría. Si decimos que es un instinto fundamental, estamos diciendo entonces que el hombre no puede vivir sin el objeto al que tiende ese instinto. Sin él se atrofia como una planta que no tiene la luz del sol. Por eso sí o sí la buscará. Si no encausa bien esa búsqueda, lo va a hacer de una manera torcida hacia objetos sucedáneos, alternativos, que pueden darle probablemente una migaja de alegría, pero muchas veces va a ser en el pecado. ¿Qué es la alegría? La alegría es el reposo en el bien conveniente poseído. O sea, la posesión reposada del bien conveniente. Conveniente significa que perfecciona nuestra naturaleza, que cierra, que calma una apetencia determinada de nuestro ser. Nosotros tenemos tres niveles de apetencia, de alegría o felicidad. La tendencia sensible a la alegría sensible, la tendencia espiritual natural hacia la alegría espiritual natural y la tendencia espiritual sobrenatural hacia la alegría espiritual sobrenatural. ¿Cuál de estas es la alegría verdaderamente humana? Las tres orgánicamente unidas. Nuestra época, como muchas otras en la historia, que de vez en cuando se repiten, se caracteriza por una notoria falta de alegría. Con esto, evidentemente, queda claro que alegría no es lo mismo que diversión, porque nuestra época quizá es una enorme inventora de diversiones. Si no es una época entonces de alegría, significa que son dos cosas distintas. De hecho, diversión viene de divertir, divertere en latín, que significa irse, separarse, apartarse, divorciarse incluso, desunirse.
Es la palabra con la que se indicaba en el mundo romano la separación matrimonial y el divorcio, entre otras cosas. Aulogelio se refiere, por ejemplo, a los divertencia matrimonia, es decir, los matrimonios disueltos por el divorcio. Tampoco tiene que ver con la distracción, que viene a su vez del verbo latino distraere, que significa tirar en diversos sentidos. Cicerón decía, por ejemplo, no hay cuerpo que no pueda ser separado, distrae, en diversas partes. Plinio habla del monte Tauro que divide, distraens, el Asia en dos partes. Y Virgilio tiene la frase turbatis distractus equis, deshecho en trozos, o sea, descuartizado. Eso es distracción, entonces, ¿no? Nuestra época se caracteriza y se especializa en diversiones y distracciones, pero no es capaz de producir verdaderas alegrías, salvo accidentalmente. Puede apartar provisoriamente la mente de aquello que la turba, como hacemos cuando distraemos al niño del dolor de muelas cantándole una canción o agitando ante los ojos un sonajero, pero con eso no le quitamos el dolor de dientes, ni le producimos una verdadera y duradera alegría interior. Solamente confundimos sus pensamientos por un momento, de modo tal que el objeto de su dolor se deslice temporalmente del centro de la atención. La alegría, en cambio, no consiste en un alejarse del dolor, de la preocupación, de lo que causa ansiedad, sino en un centrarse en, o mejor todavía, en un reposar en, por eso dijimos antes un reposo en el bien, ¿no? Reposar en el bien conveniente, es decir, como ya dijimos, el que nos perfecciona realmente. Por eso la alegría o placer, como lo estudia Santo Tomás bajo ese término, ¿no? Cuando habla de las pasiones, es fuente de fuerza, de intensidad, de actualidad y perfecciona los actos humanos. La falta de alegría proviene, desde el punto de vista subjetivo, o sea, de la persona, dice el padre Kentenich, de la carencia de alma y de corazón afectivo. Carecer de alma quiere decir no ser dueño de la propia alma. Nadie carece de alma en el sentido que no la tiene, pero sí puede ser que no la posea, no sea dueño. No se posee a sí mismo. El hombre actual tiene la vida, en la imagen que utiliza el padre Kentenich, de una rata y de una ave migratoria, es decir, seres que están en permanente movimiento. Dice, está demasiado poco en su propia casa, siempre mentalmente de viaje, siempre de camino, o sea, distraído, divertido, separado, ¿no? Pero si mentalmente está siempre de camino como los ratones y las ratas, no tiene un órgano que pueda comprenderse y denominarse como soporte de la alegría interior. Cuando le falta verdadero corazón, es decir, no falta de sentimientos, sino de sentimientos centrados, equilibrados, en armonía con la razón, el hombre se hace apto para ser masificado, o sea, convertido en una máquina. De ahí se percatarán, digamos, de que hay un interés particular de todo aquel que quiera manipular a los demás, de que no tenga verdadera alegría, pero sí tenga muchas distracciones. Porque de esa manera entonces se puede manipular. Desde el punto de vista entonces objetivo, es esa falta de posesión de sí mismo. Desde el punto de vista objetivo, la falta de alegría proviene de la carencia de una moral y de la carencia de Dios.
Decíamos que la alegría viene del reposo en el bien conveniente. ¿Cuál es ese bien? Ya lo mencioné. Es el verdadero bien que es integral u orgánico, que es lo mismo. Integral u orgánico, ¿qué significa? Que es un conjunto de bienes, no uno solo. Es un conjunto de bienes organizado, de ahí viene orgánico, como un organismo. Un organismo tiene partes, pero están organizadas. Es un conjunto de bienes en cuya cúspide está el bien sobrenatural o divino, Dios trino. Luego los bienes espirituales naturales, aquello que los filósofos llaman, o la ética llama el bonum honestum, los bienes espirituales entonces, naturales. Luego los bienes sensibles. Necesitamos realmente de todos, en distinta proporción, y por supuesto, mientras más elementales, más bajos sean esos bienes, más se puede quizá prescindir en algunos momentos, pero no en todo, no a lo largo de toda la vida. Lamentablemente hemos ido redefiniendo poco a poco los valores, acostumbrándonos a concebir como fuente de la alegría los que están abajo de todo, y nada más, o sea, los bienes sensibles. Al menos se pierde de vista que los bienes principales, las principales fuentes de la alegría, son los bienes espirituales, tanto naturales como sobrenaturales. Y cuando esto ocurre, especialmente cuando Dios sale del centro de los bienes en los cuales uno pone y busca la alegría humana, el alma se torna como un ave con las alas quebradas. En la época que el padre Kentenich escribe estas reflexiones, de las cuales yo me estoy sirviendo en parte, ¿no? Que eran los años 30, la década del 30 del siglo pasado, era un momento en el cual, en el contexto europeo donde él vive y escribe, se estaba consolidando la ideología racista del nazismo. Y él señalaba que uno de los obstáculos para la receptividad del tema de la alegría era una cierta decepción ante el tema, o sea, una pérdida de la pedagogía de la alegría. Él constataba que el tema de la alegría no ocupaba el lugar central entre los contenidos educativos y formativos de los colegios católicos, por ejemplo, incluso de las mismas congregaciones religiosas, seminarios. Más bien, todo se centraba en una suerte de ascesis de la cruz y del dolor, de la seriedad y del sentido del deber, especialmente en su país, Alemania, que da justamente como después resultado esa ideología de una falsa virilidad, ¿no? Todo el sufrimiento y el deber y nada más que eso, ¿no? De esa manera él constataba una regla que es siempre un peligro constante dentro del mundo cristiano, incluso de la Iglesia católica como tal, y es el hecho de que en el cristianismo siempre habrá elementos en tensión. Siempre habrá elementos en tensión. Justicia y misericordia de Dios, ¿no? La pasión de Cristo y la resurrección de Cristo, ¿no? La humildad y la magnanimidad. Estos elementos se pueden ciertamente mantener en un gran equilibrio, como aparecen en los evangelios, pero tienden justamente a que exijan un esfuerzo muy grande para mantener ese equilibrio. Y cuando nosotros tenemos una persona que pierde la visión de conjunto de nuestra fe, va a tender, o más bien a irse hacia un extremo o hacia el otro, olvidándose de que son elementos que se deben mantener en equilibrio.
Y así tenemos que en esa época que le toca vivir a él, justamente se pierde todo, toda esa dimensión, o al menos se minimiza esa dimensión tan importante de lo que es la pedagogía y la educación de la alegría, ¿no? Y se rige en lo otro. Por eso no, digamos, es todo rigor, todo regla, todo castigo, y eso da como resultado que por la ley pendular de que cuando uno exagera un elemento de un equilibrio que se ha perdido, tarde o temprano, es más bien temprano que tarde, termina por después aparecer el otro elemento como el dominante, y así pasamos que menos de 30 años después, en la década del 60, nosotros vemos un rechazo absoluto de todo lo que sea la cruz, la pasión, del dolor, de la mortificación. En los años 60, 70, ¿no? Con todas las revoluciones, lo prohibido prohibir, y la revolución sexual, y que penetra todo eso también dentro de la Iglesia como un rechazo de todo, y no se hable de la cruz, sino solamente la Pascua, y exactamente pasamos a otro desequilibrio, de un desequilibrio a otro desequilibrio. Como siempre ocurre, a veces un desequilibrio produce más daños notorios que el otro, ¿no? Pero no necesariamente significa que esto sí sea un desequilibrio y el otro no lo era, ¿no? Pasamos entonces de una cruz sensiblemente entendida a una alegría sensiblemente entendida, porque no es esta alegría en la cual se quiere poner el énfasis, va a ser la nota característica del progresismo. No es la alegría equilibrada, de hecho no es una alegría sobrenatural, sino que es una alegría principalmente entendida como desequilibrio sensible. O sea, es sensibilidad principalmente. En realidad solo se divirtió el problema, es decir, se distrajo un problema hacia otro problema, se reemplazó un problema con otro problema. De una exacerbación del dolor, de la mortificación y de la cruz se pasó a la exaltación de la sensibilidad y de la alegría como fogosidad, delirio, emoción, música, diversión y nada más. Seguimos pues desequilibrados. La alegría, sin embargo, entonces consiste en esa verdadera unidad orgánica de distintos elementos y es esencial para la santidad, tanto para buscar la santidad como para vivir la vida de la gracia. Meditamos muy poco, quizás sí lo mencionamos, pero no lo meditamos suficientemente, el hecho de las veces que viene designado el reino de Dios de esta manera. Dice San Pablo en la carta a los Romanos: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Es el gozo, la alegría sobrenatural, pero es sobrenatural, pero es alegría. En la carta a los Gálatas, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz. Y nuestro Señor comienza su predicación del Sermón de la Montaña mencionando las bienaventuranzas, o sea, las alegrías espirituales sobrenaturales más intensas, que justamente nuestro Señor muestra ese admirable equilibrio de su doctrina cuando pone alegrías sobrenaturales en cruces. Varias de estas bienaventuranzas señalan formas de cruz: la cruz de la pobreza, la cruz de la persecución, la cruz de la penitencia, pero nuestro Señor la menciona por la alegría que producen sobrenaturalmente cuando son bien encaradas, ¿no? Nuestro Señor no dice, ¿no?, lo importante es sufrir. Nuestro Señor va a decir: felices cuando sufran, o sea, va a decir: alégrense de sufrir. Y evidentemente la expresión alégrense o bienaventurados
considérense felices, gocen, implica evidentemente un acto. Eso no es una figura retórica para solo hablar de lo otro. De hecho, muchos sufren, pero no viven las bienaventuranzas, y sin embargo el sufrimiento lo tienen. Acá falta algo. San Pablo convierte esta expresión de la alegría incluso en una especie de imperativo cristiano. En la carta a los Filipenses la repite muchas veces: alegraos en el Señor. Os lo repito, alegraos siempre en el Señor, gaudete in Domino. San Agustín, comentando este texto, dice que el apóstol nos ordena que nos alegremos. Y los santos han querido expresarlo fuertemente, incluso como parte de sus reglas. Por ejemplo, San Francisco, que escribe así en la primera regla: los hermanos deben evitar mostrarse exteriormente tristes y como sombríos hipócritas. Antes bien, deberían demostrar ser hombres que se alegran en el Señor, joviales y amables como corresponde. Tratando de expresar este pensamiento de San Francisco, Kentenich dice lo siguiente: donde no reina la alegría, seguro que reina el demonio. Y cita la expresión de Goethe, que decía: la alegría es la madre de todas las virtudes. Por lo tanto, el que no tiene la alegría difícilmente tenga las demás virtudes, ¿no? Donde aparecieron generación espontánea, digamos, realmente tiene una madre, ¿no? Nacen de algo. Ya hemos dicho que, siendo un instinto primordial, en caso de no ser desarrollado, ¿qué es lo que ocurre? En caso de no ser desarrollado, no es que no se desarrolla, sino que buscará instintivamente el hombre profundas satisfacciones sucedáneas, es decir, reemplazos. Y en la mayoría de los casos se equivocará en su actuar, buscándole en algo malo. Cuando se ha errado en la alegría, estoy citando a Kentenich, ¿no?, sin la cual no puede vivir, cuando ha bebido de las sucias cisternas de la vida actual, podrá apartarse cuantas veces quiera de ellas, que después vuelve a caer allí de nuevo, desvalido, hasta que su pobre alma se enferma y su pobre naturaleza se desorganiza interiormente. Kentenich señala otro obstáculo para que la alegría ocupe el lugar central que le corresponde, y es el temor que sienten algunos de que de este modo se esté poniendo como base de la espiritualidad algo poco firme, algo poco vigoroso, dice él, ¿no? Como que para algunos, dice él, fíjense que él está escribiendo en los años 30, justamente dominado por ese momento en el cual todo el tema del deber y prima sobre cualquier otra cosa, ¿no? Como que para algunos, dice, es más serio tener como eje central, por ejemplo, la justicia, basándose en el texto de San Mateo: buscad primero su reino y su justicia, todas las demás cosas se os darán como añadidura. O la verdad, basándose en las palabras de nuestro Señor: yo he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. O la fortaleza, la lucha y la disposición para el combate: velad y orad para no caer en tentación. O incluso la conversión: si no os convertís, todos pereceréis, etc. Como si fuera más importante eso. Todos estos conceptos, dice él, son realmente centrales y están relacionados con la alegría. En realidad no son, digamos, alternativas, o esto o aquello, ¿no? Como esto es más firme, lo otro en cambio, es que esto también tiene relación con la alegría. Pues no hay verdadera alegría si no luchamos con seriedad y esfuerzo por la justicia y la verdad. Por lo tanto, todos estos conceptos están implicados. Pero esto no quita la centralidad. No olvidemos lo que dije al comienzo: el motor del hombre es la búsqueda de la felicidad. Por tanto, entonces, es la búsqueda de la alegría. Hay que entender bien esto
Pero entender bien esto, ¿no?, significa darle el lugar correspondiente. Decía que todo el cristianismo tiene estas tensiones necesariamente, que el pecado original rompió, y nosotros entonces tendemos a ver tan difícil esta obra de manejar el equilibrio espiritual, ¿no? Como les decía, no sabemos a veces cómo equilibrar bien amor y temor, humildad y magnanimidad, justicia y misericordia, ver a Dios como un Dios que es Padre, pero que es juez, que es todopoderoso, pero que es redentor. Y sin embargo ahí está, ¿no?, en ese mantener justamente ese equilibrio perfecto, ahí está el equilibrio también nuestro. Y cuando uno justamente no puede ver las dos cosas como unidas, sino que o elige uno, o opta por una u opta por otra, ahí tenemos todos los desequilibrios de la persona, o unos u otros. Entonces enfatiza que Dios es misericordioso y el pecado lo minimiza, o no, el pecado lo pone como central, entonces no puede comprender la misericordia de Dios. Y termina uno desarticulándose interiormente. De todos modos, y esto es al menos la idea de personal de Kentenich, él dice que hay que buscar mantener entonces todos los puntos de los contrastes propios del cristianismo, pero teniendo en cuenta este principio pedagógico muy importante que a veces tendemos a olvidar. Estos contrastes son, en definitiva, contrastes entre aspectos o virtudes, los cuales uno constringe más a la persona y otro la impulsa. El temor de Dios que necesito me constringe a ser respetuoso. La confianza que tengo en Dios me constringe, en cambio, digamos, a no enfatizar tanto mis faltas, que las tengo que tener presentes, tengo que pedir perdón y tengo que luchar contra ellas y tratar de evitarlas, pero no desesperarme cuando veo que a pesar de mis luchas sigo teniendo mis límites, sigo con mis caídas, sigo con mis fallas, ¿no? Entonces tenemos esos aspectos, ¿no es cierto? Dice, nosotros tenemos que insistir ciertamente en todo, pero cuidado que a veces, dice él, cuando uno enfatiza más la virtud que constriñe que aquella que empuja, se crean tensiones más fuertes que a la larga suelen tener efectos nocivos. Dice así: si se enfatiza excesivamente la humildad, insistiendo en los sentimientos de nada, miseria y pequeñez, una persona no bien guiada espiritualmente, que ese es el problema más grande, porque si estuviera bien guiada no habría ningún problema, tenemos quien vaya matizando eso para que no se quede nada más que con eso, puede desembocar en una concepción pusilánime de la vida espiritual, lo cual es lo contrario de la verdadera humildad. Por eso hay que educar en la humildad, pero al mismo tiempo que en la magnanimidad, y poniendo fuerza en esta segunda. Lo mismo pasa con el tema de la confianza, que se pone más énfasis quizá en lo otro, en el temor y la conciencia de los propios límites. Bueno, sí, por supuesto, hay que confiar, pero eso es como el por supuesto hay que, y quizá a veces la cosa depende de las personas, hay que presentarlo al revés, hay que insistir más en la confianza y diciendo, bueno, pero cuidado, lo que dice San Pablo, ¿no? Pero que no toméis, o sea, enfatiza qué cosa San Pablo, la libertad, pero inmediatamente dice, pero no toméis de la libertad pretexto para el libertinaje. No es que insiste primero en lo otro y después dice, bueno, pero no vale tanto que después terminan siendo esclavos.
más bien enfatiza el aspecto conociendo la tendencia quizá de muchas personas entonces a quedarse con eso y a sumirse en una tristeza y una desesperación, enfatiza más el aspecto positivo. Este es el aspecto, dice él, este es el motivo por el cual ha tenido una enorme importancia pedagógica en la historia de la espiritualidad la doctrina de un hombre tan equilibrado como San Francisco de Sales. San Francisco de Sales es un hombre clave en la espiritualidad, porque él logró presentar la doctrina cristiana con un equilibrio que muchos otros lo tuvieron, pero quizá no lo lograron transmitir, es decir, o no lo lograron ver quienes se ponen a su escuela, aun teniéndolo ellos quizá, ¿no? San Francisco de Sales, en cambio, es como que lo transmite de una forma muy clara, y por eso aquellos que se inspiraron en él, como el caso de San Juan Bosco, ¿no?, lograron entonces en la pedagogía, teniendo los dos elementos, porque ¿quién más claro que San Juan Bosco ha manejado el tema del pudor, de la prudencia, del alejamiento del pecado, de las ocasiones? Pero si ustedes leen las obras van a ver que no es eso sobre lo que está insistiendo constantemente. Cómo está en el horizonte, pero si uno mira da la impresión de que está siempre acicateando a la santidad y levantando el corazón e insistiendo justamente en el tema de la pedagogía del verdadero gozo espiritual en las distintas cosas, como a través de la música, de la expresión del arte, del gozo de la devoción espiritual a la Eucaristía, a la Virgen. Si ustedes empiezan a darse cuenta y van a ver la importancia que él le da al pudor, pero no está hablando todo el tiempo de los pecados contra la castidad, por ejemplo. Y sin embargo son magníficas las pinceladas que va de vez en cuando dando sobre el tema de la castidad, ganando más terreno por ese lado, que se insistía como muchos otros en el problema, digamos, del pecado y de las ocasiones de pecado, y sin embargo nadie mejor que él consigue que las eviten sus dirigidos, sus alumnos. Es por este equilibrio tan grande que logra tener sobre todo San Francisco de Sales. De hecho, por eso debemos tenerlo presente. No es un autor más en la historia de la espiritualidad, es alguien que encontró una fórmula magnífica para encauzar estas dos verdades que están presentes en todo el cristianismo del Evangelio, todos los grandes autores, pero que quizá no todos lo saben expresar de la misma manera. Volviendo entonces al tema de la alegría, debemos tomar conciencia de la importancia que tiene el educarnos en esta virtud y el educar a los demás en ella. Quien no lo haga terminará por quebrar la naturaleza, y como nuestra naturaleza no puede existir sin la alegría, o se enfermará irremediablemente, como le ocurre a muchas personas, o bien buscará alegrías innaturales, como sucedáneos de aquella que no tiene. Este es el origen de muchos pecados bajos que luego humillan profundamente a la persona y la sumergen en tristezas que exigen a su vez más grandes compensaciones sensibles, creándose así un círculo, ¿no?, cada vez más cerrado y cada vez más degradado de la persona. Esta alegría humana verdadera que debe tener lugar en nuestra vida es una participación de la alegría divina. Y como decíamos antes, debemos verla como un conjunto orgánico, un conjunto de bienes organizado, con un nivel, con una jerarquía, donde cada uno de los niveles de nuestra persona encuentra justamente su alegría correspondiente. Nuestro apetito sensible, la alegría sensible, correspondiente, equilibrada, sana. El espiritual, en el bien espiritual.
y el sobrenatural en el bien sobrenatural, en la caridad. Y esto es así, y puede ser que en algún momento haya un conflicto, pero ese conflicto no altera lo sustancial. Nosotros tenemos santos que han vivido crucificados y al mismo tiempo con una enorme alegría espiritual. El problema es cuando todo lo dejamos que se enfoque quizás por una cruz sensible, ¿no? Y entonces ahí detrás de ella se va también nuestro espíritu en una especie de tendencia depresiva y luego en nuestro espíritu en lo sobrenatural cayendo en lo contrario, en la desesperación, la angustia, la pérdida del sentido de Dios, el olvido de la paternidad divina. Hay ciertamente dos modos distintos de alegría, señala el padre Kentenich, que no se dan siempre juntos, ¿no? O sea, a veces tenemos un modo de alegría, otras veces otro, y él lo llama así, la alegría dominical y la alegría cotidiana, como el domingo es un día particular. También en nuestra vida siempre tiene que haber alegría, pero no siempre será alegría dominical. Cristo tiene esa alegría dominical en su resurrección, en su vida de todos los días, pero no pierde lo sustancial de su alegría ni siquiera en los momentos de Getsemaní, donde esa alegría no es ciertamente lo que se caracteriza, pero su gozo no lo pierde. De hecho, Jesucristo entra en Getsemaní muy poco tiempo y ya está adelantando ese Getsemaní en la última cena. Pero en la última cena Jesucristo habla de su gozo. Yo quiero que mi gozo esté en vosotros y sea colmado. O sea, Jesucristo tiene gozo. Y no es una persona, digamos, que pasó de un estado, estaba muy contento y a las 2 horas está con una depresión tremenda. No. La cruz ya está presente en Cristo durante la última cena. Pero Cristo habla de su gozo. O sea que ese gozo se maneja en unos niveles más profundos, más interiormente, como la persona que está sufriendo sensiblemente, afectivamente, porque está pasando un momento quizá muy difícil, pero sigue reposando en una cosa importante. Este momento difícil que estoy pasando es el que Dios quiere para mí, para mi santificación, y lo acepto. Hay un reposo. Lo veo como un bien. Entonces es un bien. Me reposo en el bien. Esa es la definición de la alegría. Entonces hay una alegría en un nivel mucho más importante. Y por eso después tenemos los santos que nos llegan a decir: estoy sufriendo terriblemente, pero no cambiaría esto por nada del mundo. Y no eran masoquistas, no es porque, digamos, le gustase el sufrimiento, sino porque está hablando de dos niveles distintos. En algunos momentos, entonces, en esta jerarquía orgánica, algunos de esos bienes se pueden opacar mientras no se opaquen los otros, ¿no? El tema es que no debemos olvidar de que igualmente el trabajo tiene que ser orgánico. Si la alegría es una realidad orgánica que tiene varios niveles y varios bienes jerárquicamente presentes, nosotros debemos trabajar en todos los niveles, sin perder la jerarquía, sabiendo dar su lugar, lo más importante, lo espiritual, más que eso lo sobrenatural, pero es importante también lo sensible y tiene que ocupar un lugar en el cultivo adecuado. Incluso entonces el trabajo en la alegría sensible que vendrá, después lo veremos en la próxima meditación, tocaré ese tema,
viene un poco por el desarrollo también, digamos, de los bienes sensibles ordenados, la belleza, la amistad, el bien sensible, la misma práctica del bien, el orden, ¿no? Cuando esto yo lo dejo de lado y no hay un verdadero trabajo y cultivo, se empiezan a despertar en nuestra alma todos nuestros puntos débiles. Hacen eclosión los puntos enfermos de la persona, o sea, desequilibrio que todos tenemos en razón del pecado original, ¿no? Es tan importante el tema de este cultivo que el padre Kentenich cita a otro autor que es muy famoso, de fines del 1800, Kepler, que decía así: cuando en un establecimiento, pienses en una escuela, un colegio, un seminario, una casa de formación religiosa, lo que sea, cuando en un establecimiento la alegría no constituye un estado permanente, ha llegado la hora de cerrarlo. De ahí es que es tan importante aprovechar todo cuanto pueda despertar la sana y verdadera alegría, como celebrar incluso cada pequeño triunfo, incluso si es en una cosa aparentemente trivial. No poner en eso una alegría espiritual. No es espiritual. No le estoy dando más valor que el que tiene, pero le estoy dando el valor que tiene. Tiene un valor, ¿no? E incluso convertir esto en objeto del examen particular. Es así. ¿A cuántas personas se les soluciona el problema que tienen, digamos, de visión negra de la vida cuando uno le dice, bueno, como examen particular, durante esta semana usted me va a hacer todo el examen y me lo va a mostrar dentro de una semana o dentro de 15 días? Todos los días, por la noche, anote todos los dones que Dios le dio, incluso el más trivial. Y uno pues dice, bueno, pero después de 1 o 3 días resulta que tiene una lista enorme, porque si tiene que poner cada cosa, tiene que poner, bueno, hoy, empezando por todo, primero me desperté, podría no haberme despertado. ¿Cuántos se acostaron a la noche y no se despertaron nunca más? Me desperté, me fui a lavar la cara y había agua. Había agua. Ahorita acá ni salía agua. ¿Saben que en muchos lugares donde están nuestros misioneros no sale agua por la canilla, ¿no? Y prendieron la luz. Y se prendió la luz. Eso me contó una vez el padre Rodrigo Miranda. Cuando yo le hablé de esto, prediqué de esto, él vino y me contó. Dice, justamente eso, cuando dijo eso, me acordé una cosa. Una de las sorpresas más grandes que me llevaba cuando salí de Siria es levantarme a la mañana, levantar la perillita y se prendía la luz. En Siria no teníamos luz, vivíamos en un sótano, no había luz. Y después tuvo misa y comulgó y pudo rezar el rosario, incluso sacó el rosario del bolsillo y no lo metieron preso, porque algunos cristianos por tener un bolsillo en el rosario los han martirizado, como en Albania. Me acuerdo cuando era seminarista y rezábamos, entre otros Vía Crucis, rezábamos justamente había un folletito, estaba el Vía Crucis por la Iglesia del Silencio, y cuando se rezaba en unas estaciones por la iglesia mártir en Albania, se decía por fulano de tal, el padre tal, ¿no?, que fue martirizado, fue enterrado vivo hasta el cuello, y cuando estaba ahí con la presión le cortaron la yugular para que saltara un chorro de sangre, y el delito que había cometido es que lo habían encontrado con un rosario en el bolsillo. Cuando la patrulla lo paró y lo revisó, tenía un rosario en el bolsillo, condenado a muerte por eso. Nosotros no nos damos cuenta de eso. Y por eso incluso hasta en el lugar donde más se sufre, uno encontrará muchísimas alegrías. De pronto se da cuenta que hay un montón de gente que lo quiere. A mí no me quiere nadie. Y eso es una mentira. O sea, nadie puede poner eso en un sentido tan universal. Y todas esas cosas son fuentes de pequeñas alegrías que nosotros no nos damos cuenta, pero de la misma manera que en el día no sé cuántas miles de veces hemos, ¿no?, respirado aire,
Y en realidad hemos vivido por eso, porque cada vez que respiramos entró aire en nosotros, ¿no? De la misma manera nosotros hemos vivido por las miles de pequeñas alegrías, incluso en el orden sensible, que hemos recibido, junto con un montón de problemas que terminan para muchos siendo las únicas cosas que uno ve y se olvida de lo otro. Por eso cuando hace un examen de conciencia sobre esto, solamente para ver si soy capaz de darme cuenta de todo lo que Dios me da, se empieza a sorprender de que la vida es distinta de cómo Él la expresa, de cómo la percibe y cómo la expresa frente a los demás, ¿no? Creo que ya lo he contado otras veces, pero me ha pasado con un par de religiosos o religiosas que uno le pregunta, ¿no? ¿Y cómo le ha ido esta semana? Y mal, mal, está. Pero ¿y por qué no se confesó? No, sí me confesé. Pero ¿cómo no me dice que...? O sea, a ver si nos entendemos bien. Usted me dice que le fue muy mal. Entonces yo entiendo, por ejemplo, que usted debe estar en pecado mortal. No, ¿cómo? No estoy en pecado mortal. O sea, por lo menos la semana estuvo en gracia, sí. ¿Y por qué motivos no tuvieron misa? No, misa, sí, todos los días tenemos misa. Tuvo misa. O sea, pero usted, ¿por qué? ¿Por problemas de enfermedad, salud, usted no comulgó? No, padre, yo sí comulgo. ¿Y adoración tuvo? Sí. Rezó. A ver, entonces, vamos a ver, usted estuvo toda la semana en gracia, toda la semana tuvo misa, toda la semana pudo comulgar, toda la semana hizo adoración, perdón. Entonces, volvamos para atrás. ¿Cómo es que todo le fue mal? Bueno, yo me refería, y cuando dice a lo que se refería, ¿no? Es así, es como dice, ¿qué? Esta semana ¿cómo le fue con la comida? Pésimo, no comimos nada. Y ese nada significa que esta semana, si bien comimos todos los días, en realidad los miércoles que me suelen dar un huevo duro no me lo dieron. Pero comió el lunes, desayuno, almuerzo, merienda, cena. El martes, desayuno, almuerzo, merienda, cena. El miércoles, desayuno, almuerzo. Bueno, ahí no le dieron el huevo duro, merienda, cena, otra cosa. Pero al final de la semana el balance es no comimos nada. Es lo mismo. Es lo mismo el desenfoque, pero este desenfoque nos puede llevar al pecado. Fíjense que este desenfoque nos lleva al pecado, porque nosotros de lo que nos decimos y nos repetimos nos convencemos. Y porque nos convencemos que somos unos desgraciados, nos convencemos de que sí o sí necesito divertirme. Algo necesito, el hombre no puede vivir sin alegría, entonces las voy a salir a buscar mal. Y sin embargo las tuve, pero me convencí de que no las tenía. Por eso es que el padre Hurtado insistía tanto en esa expresión que la había convertido en una especie de muletilla, también para convencerse a sí mismo de la realidad. Contento, Señor, contento. ¿No? O sea, conforme con todas las cosas, pues realmente se hizo Dios contento, ¿no? Finalmente menciono esto: la alegría es tan fundamental que ella es una de las principales condiciones para que podamos nosotros cumplir los mandamientos de Dios. Dice el Salmo 119, es el Salmo que rezamos por partes prácticamente todos los días en hora intermedia, ¿no? Corro por el camino de tus mandamientos porque tú me dilatas el corazón. Esa es la dilación del corazón, la dilatación del corazón, ¿no? Es el efecto propio de la alegría. El Salmo indica entonces que por ese motivo puedo ir por el camino de los mandamientos de Dios. Por eso cuando la persona no trabaja la alegría, una de las cosas es los mandamientos se hacen insoportables. De ahí que nos lleva entonces al pecado. La tristeza lleva inexorablemente al pecado, la mala tristeza, de la cual hablaremos en otro momento. Pidamos entonces sobre todo eso, tomar conciencia de la importancia que tiene esta realidad en nuestra vida, saber cultivarla, no confundirla, ¿no? Identificarla bien, y muchas veces no es buscarla, sino
aprovechar la que ya tenemos, porque muchas veces tomar conciencia de que soy feliz. No es soy un infeliz y tengo que empezar a cultivar la alegría, sino darme cuenta de que las alegrías que tengo son también para que me dé cuenta de ellas y las agradezca. Y eso forma parte entonces muchas veces de el hecho de que mi alma tome alas en el vuelo hacia la santidad.